Pero también damos gracias a Dios por su palabra, por el privilegio que tenemos de ser expuestos a ella, tanto en la escuela dominical como en el sermón dominical. Así que por favor tomen sus Biblias y vayan a Génesis capítulo 3. Hoy estaremos estudiando los versos del 1 al 7 de este pasaje de la Biblia. Génesis capítulo 3, versos del 1 al 7. El día de hoy llegamos a una sección, digamos, trágica de la Biblia. Un momento histórico y muy triste en la historia del mundo. Porque en estos versos nos vamos a dar cuenta de la trágica caída de la humanidad. Un evento que sin duda afectó de manera dramática, épica y global a todo el universo y todos los habitantes del universo. Porque recuerden que antes de la caída todo era muy bello en la creación. Todo era perfecto desde la óptica de Dios. Moisés nos narra que Dios, cuando termina de crear todo, declara que todo era bueno en gran manera. No había pecado, no había errores, no había fallas, todo era lindísimo. Pero a partir de la entrada del pecado, todo se distorsionó. Este evento, por decirlo de alguna manera, fue un evento fatídico, desastroso, muy lamentable y con implicaciones monumentales para toda la humanidad y para toda la creación. Fue trágico para la humanidad porque todos los seres humanos que nacemos después de, digamos, nuestros padres, Adán y Eva, pues nacemos infectados y afectados, por decirlo de alguna manera, hasta la coronilla del pecado. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados y nos encontramos apartados de Dios. David lo enseña claramente en el Salmo 51, verso 5, cuando dice ahí, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. O más tarde, cuando menciona en el Salmo 58, verso 3, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron desde que nacieron. Y en nuestro Nuevo Testamento, el apóstol Pablo explica la razón. Nos dice por qué. Vayan ahí por un momento a Romanos, creo que es importante, Romanos capítulo 5, verso 12. Ahí Pablo nos va a explicar a qué se debe esto. A que nacemos muertos en delitos y pecados, apartados de Dios. Romanos 5, verso 12. Vean ahí sus Biblias. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En otras palabras, a partir del pecado de Adán, que en teología se le conoce como el pecado original, a partir de ahí todos los seres humanos nacemos siendo pecadores y estando muertos espiritualmente. Porque cuando Adán pecó, por decirlo de alguna manera, todos pecamos con él en sus hombros. Esa es una realidad. Y por eso todos nacemos, aunque vivos físicamente, muertos espiritualmente, en rebeldía contra Dios. Necesitamos urgentemente un Salvador y un Redentor, pero también lo necesita la creación, porque Pablo nos enseña ahí en Romanos 8:20 que la creación fue sujeta a vanidad y que espera ser liberada en un futuro de la corrupción. Y todo esto, una vez más, ocasionado por el evento histórico y real de la trágica caída de Adán y de Eva. Hermanos, si hoy existen terremotos, huracanes, diluvios, erupciones y cualquier otro desastre natural, si hoy existen incluso debilidades, errores, malas decisiones y equivocaciones, es a causa de la caída de Génesis 3. Si hoy las personas abrazan la maldad, la inmoralidad, el odio, los celos, la envidia, la amargura, la venganza, las mentiras, el chisme, la difamación, en fin, todo pecado contra Dios, también es a causa de la caída de Génesis 3. Todo esto debemos tenerlo muy claro en nuestra mente, porque para eso Cristo se humanó, hermanos, para pagar con su vida la muerte que pecadores le debíamos a un Dios 3 veces santo. Pero también para vivir la vida perfecta que Dios mismo exige para todos aquellos que quieran y deseen acercarse a Él. Ese es el Evangelio de Dios. Ese es el Evangelio de Cristo. Por un lado, hay una noticia terrible que no debemos perder de vista. A partir de la caída de Adán y Eva, toda la humanidad, sin excepción, en su estado natural, nace muerta en delitos y pecados y alejada completamente de Dios. Pero hay otra noticia lindísima, ¿verdad? Buenas nuevas, de hecho, es la traducción del Evangelio.
El Verbo de Dios se humanó para morir en lugar de pecadores y para vivir a favor de pecadores, para que los que crean en Él y se arrepientan genuinamente de sus pecados, los abandonen, entonces puedan recibir el regalo de la vida eterna. Pero en Génesis 3, versos del 1 al 7, observaremos en 3 escenas la trágica caída de la humanidad. Un hecho histórico y real que debe animarte mucho a cuidar tu vida, de no ser engañado por el diablo y por tu propio corazón. Pero también todo esto debe impulsarte a creer en el carácter de Cristo y en la palabra de Cristo en todo momento y bajo cualquier circunstancia o de adversidad, para que puedas seguir perseverando en la fe si es que has nacido de nuevo. Hoy lo observaremos en 3 escenas que estaremos estudiando desde este texto. Ahí notaremos la trágica caída de la humanidad. Y la primera escena es el tentador. El tentador. Primera escena, el tentador. La segunda escena es la tentación. La tentación. La primera es tentador, la segunda es tentación y la tercera escena es la tragedia. 3 escenas que nos muestran la trágica caída de la humanidad. Otra vez que debe animarte a cuidar tu alma, tu corazón, tu mente, a no ser engañado por el diablo, como Eva fue engañada. Pero incluso por tu propio corazón, ¿verdad? Porque nos boicotea a veces. Y en lugar de no prestar atención a eso, pues aferrarte a Cristo, a la palabra de Cristo, para que puedas perseverar en la fe. Pero vamos a leer esta sección de las Escrituras. Vean ahí sus Biblias. Síganme por favor con su vista. Génesis 3, comenzando en el verso 1. Así dice la palabra del Señor. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más en esta mañana por tu obra en medio nuestro, por tu Espíritu que habita en nuestros corazones, en aquellos a quienes tú has salvado. Gracias por tu palabra, porque la tenemos completa y podemos disfrutar el alimento diario, no solamente domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, sino en nuestros hogares. Podemos abrirla y recibir tu instrucción. Pero siempre somos dependientes de ti, así que te pedimos sabiduría. Te pedimos que nos ayudes, te rogamos que nos ayudes a concentrarnos, a comprender tu palabra, a examinar nuestro corazón, a salir de aquí fortalecidos, animados, pero también muy instruidos y quizá exhortados a seguir poniendo nuestros ojos en Cristo y no en el engaño, en el error. Líbranos, Señor, de ser engañados, en el nombre de Jesús. Amén. Veamos la primera escena de 3, el tentador. Vean sus Biblias ahí, hermanos, capítulo 3, verso 1 de Génesis. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho. Una pausa ahí. La semana pasada estudiamos el origen, la caída, la obra y el final de Satanás. Y lo hicimos, recuerdan, para desenmascarar a Satanás, para descubrir su persona y su plan. Y para comenzar, nos dimos cuenta por Apocalipsis 12, verso 9, que detrás de esta serpiente se encontraba Satanás, el diablo, quien de alguna forma o manera no explicada en la Biblia, digamos que tomó o poseyó a esta serpiente para engañar a Eva. Esta serpiente que vemos ahí, hermanos, en el capítulo 3, verso 1, era una serpiente física.
No era como algunos piensan una criatura mitológica o una fuerza personal, o incluso algunos comentaristas de manera muy curiosa, ¿verdad? Han dicho que era una especie de figura en el subconsciente de Eva con la que Eva dialogó. Pero eso, pues, tienes que tener mucha imaginación para decir todo eso, ¿verdad? Porque vean capítulo 3, verso 1, lo que nos dice Moisés. La serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho. Es muy claro. Esta serpiente, pues, era una serpiente física, real, porque además tenía un rasgo muy particular. Véanla ahí en el verso 1. La Biblia indica que la serpiente era astuta, que puede traducirse como prudente, inteligente o avisada. Esa es la idea. Ahora, que alguien sea astuto no implica necesariamente que sea algo malo, ¿verdad? Lo sabemos, incluso lo hemos visto ahí en el libro de Proverbios. Pero Jesús a sus discípulos ahí en Mateo 10, verso 16 les dice, les llama a que sean prudentes o astutos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Como serpientes y sencillos como palomas. Incluso en el libro de Proverbios se nos invita muchas veces a ser astutos, prudentes, inteligentes y no ahí todos simplones, ¿verdad? Inocentes. Como les decía a los jóvenes ahí, open minds, ¿verdad? Recibiendo todo y comiendo todo. Pero esta calidad de astucia o inteligencia también puede tener una connotación muy mala y perversa. Sobre todo, obvio, cuando es usada por alguien para pecar. Y a veces, si somos honestos, somos muy inteligentes, ¿verdad? Para pecar. Planeamos mucho. Pero todo esto lo vimos el domingo anterior con el diablo antes de ser el diablo, porque recuerden que fue un querubín grande, lo estudiamos, ¿verdad? Perfecto en belleza y sabiduría, pero a que al mezclar esta astucia o inteligencia con su orgullo, altivez y soberbia, el resultado en su interior fue un veneno que lo llenó, ¿verdad? De tal forma que lo impulsó a rebelarse contra el Dios que lo creó, contra la gracia de Dios que lo formó de esa manera. Pecó de una manera, digamos, muy grosera, ¿verdad? En contra de Dios. En Isaías 14:13 observamos que dijo 5 cosas muy graves y atrevidas contra Dios. Él dijo, primero, subiré al cielo. Y con esto implicando, seré la máxima autoridad. No nada más se conformó con ser el querubín más grande, sino quería ser la máxima autoridad ahí en el cielo. Pero también dijo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y con esto lo vimos, ¿verdad? Implicando que él quería no solamente que los ángeles le siguieran, sino que le adoraran, ¿verdad? 3, también dijo, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Es decir, él pensaba y quería, anhelaba ser el gobernador sobre toda la tierra. Y además también 4 señaló sobre las alturas de las nubes subiré. Y recuerden que les decía, nubes en la Biblia apunta a la gloria de Dios. Y en un sentido, este ser decía, miren, mi gloria será superior a la gloria de Dios. Y cierra sus declaraciones de una forma muy fea, horrible. Digamos que dice lo peor. Ahí señala, seré como el Altísimo. Debido a eso, Dios lo juzgó y lo arrojó de su presencia. Jesús dijo que lo vio caer como un rayo del cielo, implicando con esto un juicio divino contundente e inmediato en contra de este ser. Y aunque su final está asegurado, el lago de fuego eterno, junto al anticristo, ¿verdad? Lo vimos ahí en Apocalipsis 20, junto al profeta malvado y a todos los pecadores no arrepentidos y que no creyeron en Cristo, aunque ese es su final y está asegurado, desde Génesis capítulo 3 lo vemos muy activo, ¿verdad? La semana pasada le quitamos la máscara con la Biblia y nos dimos cuenta que el diablo, Satanás, es un opositor de Dios, es un enemigo de Dios. Pero también nos dimos cuenta que es una persona que se opone a los planes de Dios. Y claro, al pueblo de Dios. Ese es el diablo. Ese es el Satanás. Y tiene un objetivo muy claro.
Él desea que otros se rebelen contra Dios y contra su palabra como Él mismo se rebeló y que también tengan el mismo final que Él sabe que sufrirá en el futuro sí o sí. Esa es su agenda desde el inicio y hermanos, esa sigue siendo su agenda en nuestros días. Debemos prestar atención, ¿verdad? Y su primer víctima fue Eva y por ende Adán por medio de Eva. Pero en últimas, toda la humanidad, ¿verdad? Toda la humanidad. Porque hubo un efecto dominó terrible que terminó afectando a todo el planeta Tierra y a todos los habitantes de la Tierra. Y en Génesis capítulo 3, verso 1, vemos que el diablo de manera muy inteligente escoge y toma posesión de un animal astuto, ¿verdad? Para llevar a cabo su plan perverso, malvado. Digamos que un animal parecido a él en su astucia, ¿verdad? En su inteligencia, pero usándolo él de manera perversa, muy mala. Y lo hace poseyendo este animal, pues para llevar a cabo su plan perverso, ¿verdad? Muy maligno. Difamar a Dios, difamar el carácter de Dios y negar la palabra de Dios. Además, engañar a Eva y hacer pecar a Eva para luego que ella a su vez incite a su esposo Adán y que Adán también peque contra Dios. Un evento trágico, histórico y real que verdaderamente sucedió. Y con esto entramos a nuestro segundo punto, la tentación. La tentación. Vean una vez más el verso 1. Y noten cuál es la pregunta que la serpiente, Satanás, el diablo, le hace a la mujer. Vean ahí en la parte final del 1. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Aquí tenemos, hermanos, el primer dardo registrado que Satanás lanza de manera directa y agresiva a una persona en el mundo. En este caso, ¿a quién? A Eva. Y lo hace de una forma muy astuta, presten atención, porque su táctica es mentir acerca de lo que Dios dijo para difamarlo. Y al mismo tiempo, para sembrar una semilla de duda y de altivez en el corazón de Eva. Porque vean cómo hace la pregunta. Vean sus Biblias. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Muy astuto. Es como si le dijera, ¿es en serio que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del huerto? Muy malvado, ¿verdad? Este ser. Con esta pregunta, Satanás está haciendo al menos dos cosas muy perversas, que sigue haciendo en nuestros días, ¿verdad? Pero ahí hizo dos cosas muy malas, muy astutas. Primero, está haciendo a ver a Dios como un Dios restrictivo, egoísta, que no comparte nada con nadie. Digamos que de manera cruel y clara, el diablo está atacando el carácter de Dios. Porque si dirige a Eva y le cuestiona, ¿de verdad? Es como si le dijera, ¿de verdad? Dios les dijo, no coman de ningún árbol del huerto. Está dejando ver otra vez a Dios como un Dios egoísta, restrictivo. Pero también, segundo, está mintiendo acerca de lo que Dios dijo. Porque Dios dijo algo muy diferente. Véanlo conmigo en el capítulo 2, verso 16. Noten qué es lo que verdaderamente dijo. Véanlo ahí, capítulo 2, verso 16. De todo, muy diferente, ¿verdad? De todo árbol del huerto podrás comer. ¿Cuál restricción, verdad? Lo estudiamos en su momento. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Hermanos, muy lejos está nuestro Dios de ser un Dios egoísta. Al contrario, nuestro Dios siempre se ha complacido en otorgarnos todo su bien, todo su favor, toda su gracia. Por ejemplo, en el nuevo pacto, nosotros que estamos colocados ahí por pura gracia como la iglesia de Cristo, la Biblia nos enseña de muchas formas y de muchas maneras que a Dios le place darnos todo su bien, toda su gracia. Vayan a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, verso 3. Vean lo que dice Pablo ahí
en esta sección de las Escrituras. Efesios capítulo 1, verso 3. Recuerden que estamos viendo que nuestro Dios no es egoísta, ¿verdad? Nuestro Dios, al contrario, es un Dios que se place y le complace ser un Dios abundante. Vean ahí Efesios capítulo 1, verso 3. A la iglesia de Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo ¿con qué? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nuestro Dios, un Dios restrictivo. Nada que ver, ¿verdad? Nada que ver. Vayan ahora a Romanos capítulo 5, verso 5. Hace unos momentos estuvimos ahí en la escuela dominical. Romanos capítulo 5, verso 5. Vean lo que Pablo nos dice en este verso acerca del amor de Dios. Romanos 5, verso 5. Dice ahí, el amor de Dios ha sido, ¿qué cosa, hermanos? Derramado. ¿Qué quiere decir eso? El amor de Dios ha sido entregado hasta el tope en nuestras vidas. Esa es la idea. El amor de Dios ha sido derramado, entregado hasta el tope en nuestras vidas, en nuestros corazones, por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Nuestro Dios, un Dios egoísta, nada que ver, para nada. Al contrario, es un Dios, otra vez, que le place y se complace con bendecir a su pueblo, con toda bendición espiritual, y no da cuentagotas su amor a sus hijos, ¿verdad, su iglesia? No, derrama su amor para con los suyos, ¿verdad? Ese es nuestro Dios. Pero vayan ahora a 2 Corintios 9. Segunda a los Corintios capítulo 9, verso 8. Vean lo que ahí la Biblia nos enseña acerca de lo que Dios nos da. 2 Corintios 9, verso 8. Segunda a los Corintios 9, verso 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Es muy claro, ¿verdad? Nuestro Dios no es un Dios egoísta. A Él le agrada bendecirnos espiritualmente y capacitarnos también completamente para que le agrademos, para que le honremos, para que nos edifiquemos mutuamente. Debemos prestar atención, ¿verdad? Y considerar lo que Dios dice en su palabra y no creer al engaño de Satanás, que ahora está operando a través de las distintas falsas religiones o filosofías humanas, ¿verdad? Debemos de prestar atención y considerar la palabra de Dios, identificar el error, el engaño y abandonarlo, rechazarlo, no darle cabida en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, en nuestra mente, en nuestro corazón. A eso somos llamados. Hermanos, tenemos un Dios sumamente generoso. Ese es su carácter. No debemos olvidarlo, al contrario, debemos siempre recordarlo y agradecerlo. Porque el día que lo olvidamos y dejamos de agradecerlo, dardos están siendo lanzados en nuestra contra por parte de Satanás y sus demonios y las filosofías controladas por el diablo y sus demonios para hacernos dudar de Dios, del carácter de Dios y de la palabra de Dios, y entonces llevarnos a pecar contra Dios. Tal y como sucedió con Eva en Génesis capítulo 3, verso 1. Regresen ahí. Génesis capítulo 3, verso 1. Porque Satanás estaba atacándola con mucha fuerza y astucia. Pero vean ahora el verso 2 y noten cuál fue la respuesta de Eva. Génesis 3, verso 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Presten atención, hermanos, porque aquí hay varias cosas que Eva nos dice que Dios dijo, pero que realmente Dios nunca dijo. Por ejemplo,
Aquí Eva menciona que Dios dijo que del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero lo que realmente dijo Dios en el capítulo 2, verso 16 es de todo, ¿verdad? Es algo muy diferente. De todo árbol del huerto podrás comer. Con esta respuesta de Eva al inicio, pareciera ser que ya había caído en el engaño de Satanás, quien estaba otra vez tratando de hacer ver a Dios como un Dios egoísta, restrictivo. Esa fue la idea, el plan de Satanás, pintar a Dios como un Dios de esta forma. Y ahora Eva con su respuesta también pareciera ser que lo ve de la misma manera. Además, Eva añade algo adicional en el capítulo 3, verso 3. Véanlo ahí. Dijo que no debían ni siquiera tocar el árbol, ¿verdad? Del medio del huerto. Dijo, no comeréis de él. Eva, digamos que está aludiendo a las palabras de Jehová. Y dice, él nos dijo, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Pero Dios únicamente lo que dijo en el capítulo 2, verso 17 es que no lo comieran. Eva ahora añade palabras a lo que Dios dijo, ¿verdad? ¿Se dieron cuenta? Con esto quizá demostrando una falta de comprensión o memorización de la palabra de Dios. Y la verdad es que eso sucede cuando la palabra de Cristo, hermanos, no mora de manera constante y habitual en nuestras vidas. Tanto el hombre como la mujer, debemos de ser honestos, todos sin excepción. Cuando la palabra de Cristo no mora en nosotros, tenemos una tendencia a distorsionar, a añadir cosas, a dejar de comprender cosas o a asimilar y afirmar cosas en nuestro corazón. Y aquí hay algo muy importante que debemos de considerar. Algunos hermanos han visto que todo esto es importante para nuestra interpretación, pero otros lo consideran no tan importante. Incluso lo ven como algo normal o natural cuando estamos yendo a la narrativa, porque ahí a veces se omiten datos o se agrega información. Pero señalan algunos, ahí coinciden todos, ¿verdad?, que debemos buscar siempre el punto principal en la narrativa, como decimos por ahí, ¿verdad?, para no perdernos en las ramas. Y bueno, nuestra postura, digamos que está en medio. Sí, es cierto, siempre debemos buscar el punto principal en la narrativa. Eso es una realidad, necesitamos observarlo y subrayarlo, pero también debemos prestar atención en la narrativa cuando algunos citan las palabras de otros de manera textual. Y esto es muy importante, como en este caso, ¿verdad? Cuando Eva pretende citar las palabras que Dios dijo, pero las dice toda mal. Las señala en forma equivocada. Otra vez, pareciera ser que no abrazó la palabra de Dios en su corazón, no la recordó adecuadamente, no la memorizó. Pero miren, hermanos, sea como sea, lo más importante y relevante que debemos subrayar en este pasaje, en estos versos, es que Eva, escuchen esto, es que Eva no debió responder a la serpiente. Eva debió correr, ¿a quién? A su esposo, Adán. Eva no debió responder a la serpiente. Eva debió correr a su esposo Adán, porque recuerden que Dios le regaló a Adán, su esposo, a Eva, para que él fuera su cabeza. Para que atendiera a Adán el asunto con la serpiente, ¿verdad? Para que se las viera con él. Pero también debemos enfatizar que Adán no debió dejar sola a su esposa Eva. Adán debió estar listo como esposo para siempre procurar amar, proteger y sustentar a Eva. Pero no lo hizo. Todo se hizo mal. Por un lado, digamos que Eva voluntariamente y decididamente se salió de la protección y del liderazgo de Adán y entonces quedó completamente y totalmente vulnerable al engaño de Satanás. En un sentido, podemos decir que Eva no quiso la autoridad que Dios había puesto sobre ella. No la quiso. Porque Eva actuó de forma muy independiente con la serpiente, ¿verdad? Respondió sola al tentador. En vez de correr a su esposo y ser liderada por su esposo, ella estuvo ahí dialogando con el diablo, con Satanás.
Pero también, por otro lado, Adán, escuchen esto, esposos, fue muy pasivo y negligente. Fue muy lento en su rol como esposo, porque no lideró ni protegió a Eva como debía hacerlo, ¿verdad? Puntualmente, escuchen esto, no lidió con la serpiente de manera personal como debía hacerlo. Pero también, escuchen esto otro, tampoco corrigió la teología bíblica de su esposa Eva. Porque recuerden que fue Dios quien personalmente se dirigió a Adán para comunicarle qué es lo que sí debían de comer y qué es lo que no debían de comer. Y Adán, por ende, al recibir esa instrucción de Dios, debía de instruir de la misma manera a su esposa. Asegurarse que la palabra de Dios estuviera en su corazón, ¿verdad? Pero Adán no actuó de esa forma. Adán no enseñó eso. No afirmó eso en el corazón de su esposa. Lo vamos a ver. Al contrario, Adán se dejó influenciar por su esposa y no la corrigió otra vez, por decirlo de alguna manera, en su teología bíblica. Porque antes ella ya había sido engañada por la serpiente. Adán la escuchó. Adán no la corrigió. Adán la obedeció. Y entonces los dos pecaron contra Dios. Y ninguno pecó más que otro. Los dos pecaron contra Dios de la misma manera, de la misma forma. Aunque Eva fue la engañada y pecó, Adán también pecó voluntariamente, decididamente. Hizo a un lado la palabra de Dios. Todo chueco, ¿verdad? Los roles en el matrimonio invertidos. No sé si dieron cuenta. Porque la mujer, Eva, actuó sola como líder. ¿Lo notaron? Se enfrentó a la serpiente sola. Y Adán también, pues no estuvo ahí para protegerla, para cuidarla, para amarla, para servirla. No. Los roles en el matrimonio invertidos. Pero también todo torcido en cuanto a la relación con la creación, porque piensen en esto. La serpiente, lo subrayamos, era un animal, ¿verdad? Un animal que formaba parte de todos los animales que Dios había creado. Y recuerden que cuando Dios hace a Adán y Eva, los hace a su imagen y semejanza para que entonces ellos se multipliquen, llenen la tierra, la gloria de Dios llene toda la tierra, pero también que ellos cumplan con una tarea muy solemne, gobernar, ¿se acuerdan? Sojuzgar la tierra y todos los animales de la tierra. Pero acá vemos todo invertido, ¿verdad? En lugar de Adán y Eva enseñorearse y sujetar al animal, ahora el animal está gobernando sobre la mente y el corazón de Adán y de Eva. Todo chueco, todo invertido. Una situación, hermanos, terrible por cualquier ángulo que lo veamos. Sin duda fue un momento muy, muy oscuro y penoso. Todo está mal, todo está torcido. Y el resultado es desastroso, muy feo. Hermanos, por favor, vean el peligro y el daño que puede surgir cuando un esposo o una esposa no cumplen sus roles dentro del matrimonio. Vean lo que puede suceder. Noten el peligro, el daño que puede ocasionar cuando un esposo no cumple su rol como cabeza, líder, protector, que ama a su esposa, la sirve, la cuida, la protege, es su cabeza, la lidera. Y cuando la esposa no se somete por amor a su esposo, ¿verdad? Hay un peligro muy grande. Puede haber consecuencias muy graves. Y vean lo que el diablo responde a Eva en el verso 4. Señala algo muy atrevido. Véanlo ahí en sus Biblias, verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué cosa? No moriréis. Literalmente, ciertamente no moriréis. Dios había dicho, no comas de ese árbol del bien y del mal, capítulo 2, versos 17, porque ciertamente moriréis. Y vean lo que dice Satanás, el diablo, la serpiente. Ciertamente no moriréis. Qué atrevimiento, ¿verdad? Está negando lo que Dios dijo. En un sentido, el diablo le está diciendo a Eva, mira Eva, no importa que peques,
contra Dios. No importa que desobedezca su palabra. No importa que Él haya decretado un juicio para ti o para tu esposo si desobedecen. Todo eso es mentira. Eso no va a suceder. Eso es lo que está diciendo o tratando de comunicar este ser astuto, malvado. Vean la implicación de este segundo dardo de Satanás. Igual de venenoso que el primero. Si desobedeces a Dios, es como si estuviera diciendo, si desobedeces a Dios, mira, no va a pasar nada. No vas a morir. Todo va a seguir igual. No perdamos de vista lo que está pasando. Satanás, hermanos, odia a Dios. Y si tú eres un hijo de Dios, también te odia a ti. Satanás odia a Cristo y odia a la iglesia de Cristo. Y su objetivo es destruir, dañar. No es jugar, no es dañar a la iglesia de Cristo, al pueblo de Cristo. Esa es su agenda, muy perversa. No debemos perder de vista lo que está pasando. Satanás odia a Dios, difama el carácter de Dios y además miente acerca de lo que Dios dijo y sigue sembrando semillas de orgullo, de altivez y soberbia en Eva. Pero vean lo que añade en el verso 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Recuerden, hermanos, el diablo quiere que otros, por decirlo de alguna manera, sigan su sombra y su cruel destino, ¿verdad? El lago de fuego. Por eso siembra una y otra vez semillas de orgullo y altivez en Eva. Porque le dice astutamente, seréis como Dios. ¿Recuerdan qué es lo que dijo Lucifer en su última y quinta declaración? Cuando estuvo diciendo varias cosas, ¿verdad? Él dijo que quería ser semejante al Altísimo. Y Dios le juzga y lo echa de su presencia. Y vean lo que está tratando de sembrar en Eva. Mira, vas a ser como Dios. Pero hermanos, tanto Adán y Eva no necesitaban ser como Dios. Porque Dios ya los había hecho a su imagen y semejanza, ¿verdad? ¡Qué privilegio! Eran y seguimos siendo, ¿verdad? La creación top de Dios, por decirlo de alguna forma o manera. Ellos no necesitaban ser como Dios porque la imagen de Dios estaba plasmado en ellos. Dios los había escogido dentro de toda su creación para ser sus representantes en la tierra. Lo vimos, ¿verdad? Sus íconos, su imagen visible, ¿verdad? En la tierra, para expresar su amor, su bondad, su paciencia, su gobierno sobre todo y sobre todos. Pero el diablo tenía otra agenda muy distinta cuando le dice, serán como Dios, porque quería sembrar otra vez semillas de altivez, de orgullo en sus corazones, porque deseaba que lo siguieran con su deseo de ponerse en el trono de Dios. Les dice, serán como Dios, y añade, conocerán el bien y el mal. Y lo contradictorio en este dicho diabólico es que en ese momento, pues no había nada malo en la tierra, ¿verdad? Todo era bueno, todo era bello, todo era perfecto. No había pecado, no había error, no había falla, no había nada de eso, porque el pecado no había entrado. Por eso es contradictorio este dicho satánico. Serán como Dios, conocerán el bien y el mal. No había entrado el pecado. Pero escuchen esto, si Eva comía, tristemente lo que iba a suceder y sucedió, es que descubriría el mal en sí misma, en su corazón, en su mente, en su interior. Y además abriría la puerta como se abrió, ¿verdad? De par en par, para que toda la maldad, todo el pecado afectara a todo el mundo y los habitantes del mundo. Hermanos, tengamos cuidado con la astucia y las artimañas del diablo. Otra vez, quisiera subrayarlo, ¿verdad? Porque pues muchos de nosotros, incluyéndome a mí, venimos de contextos un poco raros, ¿verdad? Curiosos.
donde a veces estábamos ahí reprendiendo al diablo, echándolo fuera, atándolo, pero nada de eso lo vemos en el Nuevo Testamento que como iglesia somos llamados a hacer. No. Es más, Judas, que tiene un capítulo nada más, pero en el verso 9 nos dice que ni siquiera el arcángel Miguel se atrevió a pronunciar juicio de maldición contra él. Pero lo que sí somos llamados a hacer es a resistirlo con la Biblia, ¿verdad? Lo vimos en Efesios 6. Somos llamados a cuando vienen esas artimañas del diablo a nuestra vida por medio de las filosofías del mundo, ahí encubiertas, ¿verdad?, por esas supuestas bondades de la psicología o de cualquier otra filosofía o humanismo, entonces nosotros, pues mostrar la palabra de Dios, ¿verdad? Y filtrarlo todo con la palabra de Dios. Y entonces identificar si es un error o es la verdad lo que estamos abrazando en nuestra mente y corazón. Somos llamados a resistirlo. Cuando viene a tentarnos, a intentar engañarnos, debemos responderle, hermanos, como nuestro Cristo le respondió. ¿Se acuerdan? Cuando fue tentado. ¿Qué es lo que hace Cristo? El Verbo de Dios encarnado. Cita la palabra de Dios escrita, ¿verdad? Lo resiste con la palabra de Dios. Y entonces el diablo, ¿qué hace? Huye. Como Pablo nos dice en Efesios 6, ¿verdad? Resistid al diablo y huirá de vosotros. Y hasta aquí hemos visto dos escenas, el tentador, la tentación, y ahora veremos la tercera y la última, la tragedia. Vean sus Biblias, verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Muy triste. Aquí está la trágica caída de la humanidad. Una tragedia que comienza con Eva siendo engañada por la serpiente y peca, pero que termina con Adán siendo influenciado por las palabras de Eva y también peca. Y ninguno de los dos, ni Adán ni Eva, se mantuvieron firmes en la verdad. Se descuidaron, se despistaron. Y entonces vino el engaño y el engaño los envolvió y cayeron en pecado. Y noten que es Eva quien se pone en el lugar de Dios y califica el árbol que no debían comer como un árbol bueno. Véanlo ahí al inicio. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Recuerdan cuando estudiábamos ahí Génesis capítulo 1? Cada vez que Dios terminaba algo en el día en cada uno de los días literales de la creación, al final decía, y vio Dios que era bueno. Y cuando termina de crear todo, dice, y vio Dios que era bueno en gran manera, como el calificador perfecto que es, ¿verdad? Y que hizo la creación perfecta. Bueno, pero vean ahora qué es lo que hace Eva. Digamos que se pone a calificar lo que Dios ya ha dicho, ¿verdad? Calificado. No coman de ese árbol. Pero ¿qué hace Eva? Ve el árbol y entonces dice, es bueno para comer. Aunque antes Dios había dicho, no coman de ese árbol. Y esta caída de los dos, hermanos, no es una caída inesperada, no. Es una decisión de los dos más bien deliberada, pensada, planeada y ejecutada, no nada más por Eva, también por Adán. Porque el texto dice que Eva vio, véanlo ahí, ella vio, luego lo que hizo fue tomó y después, ¿qué cosa? Comió. Y luego lo que hizo es dio a su marido, quien también comió. Nada de esto fue un accidente. Los dos abandonaron la palabra de Dios. Escucha esto, para abrazar la palabra del diablo. Y entonces lo que sucedió con los dos es que los dos pecaron contra Dios. Y no lo pierdan de vista, hermanos. Esto es muy importante. Todo pecado comienza aquí, en nuestra mente. Aquí comienza el pecado. Ahí digamos que tiene su origen o su génesis en la mente
todo acto pecaminoso. Digamos que el primer foco es el centro de controles donde tomamos nuestras decisiones. Ahí comienza todo. Ahí está el génesis del pecado, en nuestra mente. Eva dio lugar en su mente a las palabras del diablo. Ahí comenzó su caída irreversible. Porque lo que sucede después es que ahora ve el árbol, lo codicia, lo toma y lo come. Y todo eso sucede sin que nada ni nadie lo detenga. Es una narrativa secuencial, ¿verdad? Paso 1, 2, 3, 4. Así sucedió. De manera planeada. No fue un accidente. Algo muy triste y terrible. Y en un sentido, Adán también hace exactamente lo mismo porque Eva le da de comer. Y Adán, otra vez, en lugar de ser un esposo amoroso que sirve, cuida y protege a su esposa y corrige su teología bíblica, rápido agarra la comida, el fruto, ¿y qué hace? Lo come. En Josué capítulo 7 encontramos una situación muy similar. Cuando el pueblo de Israel viene muy contento de vencer ahí a Jericó, no sé si se acuerden, un evento milagroso, ¿verdad? Dios destruye ahí una ciudad, echa abajo unos muros y el pueblo de Israel vence de manera portentosa y milagrosa a una gran nación. Pero entonces viene ahí el pueblo de Israel muy contento, Josué, vencen a Jericó y dicen, no, pues ya le hicimos, ahora sí que se vengan los que sean, ¿verdad? Dios está con nosotros, vamos a conquistar la tierra prometida. Y luego se enfrentan a unos cuantos, ¿verdad? Que no figuraban en función o relación, comparación con Jericó. Y esos cuantos de esta región llamada Jai, los vencen así, en el instante. Y entonces, pues Josué muy triste y el pueblo también muy desanimado, Josué le pregunta a Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué sucedió esto? Para esto nos trajiste, ¿verdad? Acá, a esta tierra prometida, para que nos venzan, para perder. Y Dios le responde que lo que sucedió, su derrota, es a causa de que un hombre tomó de Jericó lo que no debía de tomar. Y vean cómo lo que sucedió con Eva sucede exactamente con Acán. Josué capítulo 7, verso 21. Pues vi, y es Acán, ¿verdad? Verso 20. Pues vi, vean lo primero que hace este hombre. Vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos. ¿Qué fue lo que hizo primero? Vio. Digamos, pensó, ¿verdad? Observó y lo pensó, lo consideró. ¿Y entonces qué hizo? Codició. Muy similar, ¿verdad? A lo que hizo Eva. Lo codició en su corazón. Y luego lo que pasa es que lo toma. Y entonces lo esconde. Y su final es muy trágico, ¿verdad? Aunque Josué le dice, mira, da gloria a Dios y confiesa tu pecado y arrepiéntete, y él lo confiesa. Pero al final este hombre con toda su familia es apedreado, ¿verdad? Juzgado por el pecado contra Dios. De desobediencia contra Dios, cuando Dios les dijo, no tomen nada del anatema, no tomen nada de Jericó. Y un hombre toma algo, el pueblo pierde, vean la afectación a toda la nación. Y este hombre entonces al final, pues hace tres cosas. Ve, codicia y toma. Peca. Impresionante. Todo esto que vemos aquí en Acán es casi una copia, ¿verdad?, de lo que sucedió con Eva. Y en un sentido, con Eva vemos ilustrado lo que más tarde Juan desarrolla ahí en Primera de Juan, capítulo 2, verso 16, como los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Donde Juan nos dijo, ¿verdad? Y lo leímos en la lectura bíblica, nada de esto proviene de Dios sino del mundo, y no debemos amar al mundo, sino a Dios. Pero mire, piensen conmigo, ahí en Génesis 3, verso
del 1 al 7 vemos a Eva con los deseos de la carne cuando observa que el árbol era bueno para comer. Aun y cuando Dios le había dicho que no comieran de ese árbol, ¿verdad? Pero también vemos en Eva los deseos de los ojos cuando contempla y considera que el árbol era agradable, codiciable a su vista. Y además también notamos en Eva la vanagloria de la vida, porque considera que el árbol otra vez era codiciable para alcanzar más sabiduría, como si no tuviera suficiente sabiduría al haber sido creada a la imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Pero aunque esto vemos en Eva, lo mismo sucedió con Adán, porque Eva le da de comer y Adán come sin preguntar nada, sin cuestionar nada, sin decir nada, simplemente lo toma y lo come. Otra vez quiero subrayarlo, porque he estado mencionando mucho a Eva, aunque fue engañada, ¿verdad? Pero delante de Dios, lo leíamos en Romanos 5:12, ¿verdad? El responsable de ese pecado, ¿quién es? Adán. Porque Pablo nos dice ahí que por el pecado de un hombre vino la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, ¿verdad? Entonces, no es que uno haya pecado más que otro. Los dos pecaron, los dos se rebelaron, los dos se apartaron de Dios, fueron engañados. Aunque la Biblia menciona como engaño siendo engañada a Eva, pero los dos pecaron. Y escuchen esto, hermanos, todo surgió en su interior. Claro, Satanás estuvo muy activo, lanzando dardos, ¿verdad? Lo vimos, muy astutos y buscando engañar a Eva. Pero en última, si Eva pecó y si Adán pecó, fue por su propio corazón rebelde, desobediente, porque ellos vieron, Eva vio, Eva consideró, Eva pensó, y Adán cogió, ¿verdad? Sin preguntar, sin decir nada. Lo hicieron los dos de manera muy rebelde y desobediente. La Biblia nos enseña algo muy importante en relación a esto, hermanos, que no debemos de perder de vista. Y está ahí en Santiago capítulo 1, verso 13. Santiago capítulo 1, verso 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Pero ahora vean el verso 14. Muy importante para nuestros propósitos. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, ¿qué es eso, verdad? Una palabra medio rara. De sus propias pasiones desordenadas, es atraído y seducido. Entonces sí, es cierto. La serpiente, el diablo, Satanás estuvo lanzando dardos, ¿verdad? Pero si Eva pecó, si Adán pecó, ¿fue a causa de qué? De ellos. De hecho, miren, Génesis 3, versos del 1 al 7, incluso hasta adelante, ¿verdad? En los siguientes versos, no se nos explica mucho acerca de la serpiente, quién es. Tuvimos que hacer un estudio ahí bíblico, ¿verdad? Ir a ciertos pasajes para descubrir quién era. Y esto es muy intencional, porque Dios no quiere que con su Biblia, Moisés, ¿verdad? No quiere que prestemos atención tanto en lo que hizo la serpiente, sino en lo que hicieron Adán y Eva, lo que surgió en su corazón. Con mucha razón, Santiago nos dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de sus propias pasiones desordenadas, es atraído y seducido. Verso 15, y entonces, si no abandonas eso, si lo sigues abrazando, si te sigues deleitando con eso en tu mente, vean lo que va a pasar. Las pasiones desordenadas, después que han concebido, dan luz al pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Ese es el espiral de la muerte, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Si alguien peca, entonces las causas no son por el diablo mugroso, ¿verdad? No, es por sus propias concupiscencias, sus pasiones desordenadas, sus deseos perversos. Eso fue lo que sucedió con Eva y eso fue lo que también sucedió más tarde con Adán.
cuando Eva le da de comer el fruto y él se come rápido el fruto sin cuestionar absolutamente nada. Hermanos, Adán no interviene, no protege, no corrige, no se interpone en el camino. Al contrario, es muy pasivo, ¿verdad? Es muy negligente y cede absolutamente a todo. Toma el fruto y rápido come. Para eso sí fue rápido. Fue rápido para desobedecer, para comer del fruto. No para estar ahí con su esposa, para amarla, otra vez para protegerla, para recordarle la palabra de Dios. Y recuerden nuestro rol, hermanos, ahí en Efesios 5, ¿verdad? Somos llamados a amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia, que se entregó a ella para santificarla. Y nosotros como esposos somos llamados a procurar la santificación de nuestra esposa. Entonces, en un sentido, si mi esposa no está creciendo en santidad, si está viviendo en un pecado habitual, si no tiene un discernimiento, pues, grande de la palabra de Dios, es por culpa de David. Dios me va a pedir cuentas a mí, de Darita. Y a ti, esposo, te va a pedir cuentas Dios de tu esposa. De hecho, la siguiente semana lo vamos a ver. Lo que Dios hace no es buscar a Eva, ¿verdad? ¿Busca a quién? A Adán. Adán. He estado mencionando mucho a Eva, pero el responsable es Adán. No estuvo ahí, no la protegió, no la amó, no la sirvió, no afirmó la palabra de Dios en su corazón. Y sucedió algo muy triste. En un sentido, la trágica caída de la humanidad se detona por la distorsión del diseño de Dios. La serpiente, piensen en esto, se enseñorea sobre la mujer. La mujer muy activa platica con la serpiente y peca. Deja a un lado el liderazgo de su esposo. Pero también el hombre, pues, deja su liderazgo, es muy pasivo. Y entonces peca sin detenerse a pensar por un momento lo que está pasando a su alrededor. Y esto, hermanos, es lo que sigue sucediendo en nuestros días. No estamos exentos a esto. Esposos, vean la responsabilidad que tenemos, ¿verdad? Noten a qué estamos llamados. Dense cuenta, ¿verdad? De las artimañas de Satanás y de cómo tú y yo somos llamados a, otra vez, amar, proteger, servir, cuidar a nuestra esposa, guiarle a la palabra de Dios. Es muy importante que no lo perdamos de vista. Y esposas, por favor, dense cuenta de la necesidad que tienen ustedes de atesorar en su corazón el liderazgo, la autoridad delegada que Dios ha querido darte a través de tu esposo. No te salgas de ahí, porque si te sales de ahí hay un peligro muy fuerte. Hay un daño que puede ser irreversible, ¿verdad? En tu vida, en la vida de las personas a tu alrededor. Y con esto aprendemos que cuando abandonas tu fidelidad a Dios y a la palabra de Dios, cuando dejas a un lado tu amor exclusivo a Dios y adoración exclusiva a Dios, te conviertes en una fábrica de ídolos. Aunque no tengas ahí un santo, ¿verdad? Un Buda en tu casa, tú mismo eres el ídolo de ti mismo, porque tú estás muy dispuesto a seguir tu agenda y no la agenda de Dios cuando abandonas la palabra de Dios. Comienzas a adorarte a ti mismo o a cualquier cosa, ¿verdad? Objeto, persona. Ya no te importa Dios, ni la palabra de Dios, ni los planes de Dios. Ahora solo quieres llevar a cabo tu plan, tu voluntad, tu propósito. Por favor, hermanos, prestemos atención, porque nadie de los que estamos aquí estamos exentos de eso. Ninguno de nosotros podemos ser iguales que ellos, que Adán, que Eva, que Acán, que tantos hombres y mujeres, ¿verdad?, que vemos en la palabra de Dios. Al contrario, debemos humillarnos, ¿verdad?, y ver esta clase de textos y decirle, Señor, ayúdame como esposo o esposa a cumplir mi rol, ayúdame a aferrarme a tu palabra, ayúdame porque quiero cruzar la meta hasta el fin. Como cantábamos, ¿verdad? Si vamos a cruzar la meta hasta el fin, pues es gracias a Cristo. Mientras sigo poniendo mis ojos en Cristo y obedeciendo la palabra de Cristo puntualmente en función a lo que Dios ha establecido para mí como esposo o como esposa,
en los roles del matrimonio. Prestemos atención porque el pecado no comienza fuera de nosotros. Muchas veces tenemos la tendencia de echarle la culpa a las personas, de, no, es que aquel, no, es que mira, el ambiente, ¿verdad? No, es que la sociedad, no. El gobierno es el que me hace hacer de esta manera, no. Con esto aprendimos que el pecado comienza en nuestro corazón. Ahí nace, ahí tiene su origen, su génesis, en los deseos perversos nuestros, que si no los abandonamos, cuando vienen a levantarse en nuestra mente y contra Dios, si seguimos aferrados a ellos, va a suceder lo que nos dice Santiago, ¿verdad? Va a concebir el pecado, va a dar a luz, vamos a pecar y entonces vendrán las consecuencias. Afectará nuestra vida y de la vida de las personas a nuestro alrededor. Así que en esta mañana, pensando en lo que vamos a hacer, ¿verdad? A continuación. Si has estado maquinando pecados en tu mente, si los tienes ahí, ¿verdad? Y pues sabemos muy bien cuando hemos estado maquinando pecados en nuestro pensamiento, en nuestra mente, en nuestro corazón, o incluso si ya los has cometido, lo estás practicando, y además has caído en un lugar pues muy profundo, ¿verdad? A causa de tu pecado, donde probablemente no ves la salida. Sí hay una salida, sí la hay. Corre a Dios y al trono de Dios, porque ahí y solo ahí vas a encontrar el socorro, la gracia divina que tu alma necesita para el perdón de tus pecados. Pero escucha esto, también para el refrigerio de tu alma, de tus huesos, que estás sufriendo ahorita porque sigues abrazando el pecado. Pero si los abandonas y corres a Dios, corres a su trono, pides de su gracia, de su socorro, Él te va a dar de su gracia, de su perdón, te va a hacer descansar, ¿verdad? Solo ahí encontraremos el refrigerio para nuestra alma, pero necesitamos confesar nuestro pecado. No debemos de actuar como Adán y Eva, ¿verdad? Que en el verso 7, capítulo 3, verso 7, vean lo que hicieron. Trataron de cubrir su pecado. Pues generaron ciertas ideas, ¿verdad? Muy listos, según ellos. Vean lo que hicieron. Génesis 3, verso 7. En lugar de correr a Dios, vean lo que hicieron. Fueron abiertos sus ojos y conocieron que estaban desnudos. Y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Su primera reacción, hermanos, no fue descubrir su pecado, confesar su pecado delante de Dios, sino fue ¿qué cosa? Cubrir su desnudez, cubrir su pecado, taparlos con sus ideas, con sus pensamientos. En un sentido, aquí nace todas las religiones falsas de salvación por obras. Aquí está también el origen, el génesis de cualquier religión falsa de salvación por obras. Aquí se ilustra, ¿verdad? Con estos dos personajes cubriendo su pecado con sus ideas, con sus obras. Eso es lo que pasa con cualquier religión que tapan su vergüenza y su pecado con obras de caridad, con rituales o con supuestamente obras buenas, ¿verdad? Ahí cortar el césped del vecino, ayudarle a sacar el perrito, ¿verdad? Incluso donar ciertas cosas ahí. No sé si todavía exista el Teletón, ya no, ¿verdad? Pero dando cosas, ¿verdad? Todo esto es una, escuchen esto, herejía. Herejía. Por eso subrayamos mucho. Fe exclusiva en Cristo. En la persona y obra de Cristo para la salvación. Confesión genuina de pecados. Todo esto es una gran enseñanza para nosotros. Para no imitarlos, sino más bien para actuar diferente. Si pecaste, amigos, no se escondan. No se aíslen. No se escuden. No trates de justificarte. Corre a Dios y arrepiéntete genuinamente delante de Dios. Abandona tus pecados. Deja de abrazar el engaño de Satanás, de las filosofías de este mundo y abraza la palabra de Dios. No te victimices. Si has pecado contra Dios, confiesa tu pecado, arrepiéntete, abandónalo y abraza a Cristo. Abraza la palabra de Cristo y Dios te va a perdonar.
Y entonces, pues sé muy activo. Ya que abrazaste la palabra de Cristo, comienza a practicar, a vivir, a pensar, a hablar conforme la palabra de Cristo. Y que esto sea evidente, ¿verdad?, para otros. Que esa luz brille en medio de la oscuridad. Esta trágica caída de la humanidad que hemos observado en el tentador, la tentación y la tragedia, que afectó e infectó a todas las personas y a todo el universo, es algo muy triste, muy feo, ¿verdad? Pero gracias a Dios que esto no se quedó ahí. Aunque nos quedamos con un sabor como ay, amargo, ¿no es cierto? Pero gracias a Dios, esto no se quedó así, porque la siguiente semana, en la siguiente sección, nos vamos a dar cuenta que en el mismo momento de la tragedia humana, Dios anticipa la esperanza divina. Digamos que en medio de toda esta ruina, Dios anuncia la venida de un hombre que nacería de una mujer, que sabemos es el Dios hombre, ¿verdad? Jesucristo, que aplastaría a Satanás y vencería a este opositor de Dios y a toda oposición contra Dios. Porque donde la tragedia surgió a causa de la decisión humana, de la misma manera, al mismo tiempo, porque Dios así lo había planado, la esperanza nació por Dios con su intervención al anticipar a este hombre. Cuando vemos estos textos, ahí los hijos, ¿verdad?, hacen cuestionamientos. Papá, pero si Dios ya sabía que iban a pecar, ¿por qué puso Dios el árbol ahí? ¿Verdad? ¿Por qué Dios permitió este pecado? ¿Por qué? ¿Por qué? Empezamos, ¿verdad? O empiezan los niños, buenas preguntas, muy buenas preguntas. Pero miren, piensen en esto. Recuerden que Dios se ha revelado en su creación y se ha querido revelar aquí, ¿verdad? Y de hecho se ha revelado. Y Él siempre ha querido demostrar todo su carácter y todo su plan a sus hijos. Y que esto haya entrado en la historia, en su historia, ¿verdad? La historia de Dios. Esto es para que nosotros podamos conocer el carácter perdonador de Dios, porque si no, ¿cómo lo hubiésemos conocido? ¿Cómo hubiésemos conocido la gracia de Dios, la misericordia de Dios, si no hubiese Él permitido la entrada del pecado, aunque no participó del pecado? Pero cómo pudiera brillar, ¿verdad?, la salvación, el perdón, la misericordia, su carácter paciente, amoroso. Entonces, aunque estos textos, ¿verdad?, nos dejan con un sabor agrio, también en últimas debemos de recordar que esto no se quedó así. Dios mismo intervino y mostró su luz por medio de Cristo, que ahora ha llegado a nuestras vidas, ¿verdad? Por pura gracia, por pura misericordia. Vamos a orar.